Ya estamos nosotros con la compañía de una de las esperas que más disfrutamos durante toda la semana. Tal cual. Y para darle la bienvenida a nuestra psicóloga, la licenciada Marilina Ramos. Hola Mari, ¿cómo andás? Bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Volvió Bruno. Volvió la voz. Es cierto que el miércoles pasado estábamos nosotros, estábamos con Laila Solo sentadas. nosotras. Volvió la voz. Éramos todas chicas. Sí. Bendita voz que ha vuelto. Claro. ¿Cómo estuviste? ¿Entraste en crisis? No, Ah, bien. vos sabés que Muy estoy, tranquilo. Lo manejás. estoy en un proceso que me estoy sorprendiendo. Muchos procesos. Sí, y que todo esto me lo está dando, y es como, relajá. Y una frase que la empecé a como aceptar, justamente, y valga la redundancia, es aceptar. No, en la cuestión aceptar. Basta. Acepta. Por algo ¿Lo después, tenemos? Lo tenemos. después revisarás qué hay detrás del por qué te Bien. quedaste sin voz, pero es como, bueno, listo. Y nada, algo que me puso muy feliz y contento es esto, saber que hay un equipo de laburo que, che, te quedaste sin voz, listo, no hay problema, estoy yo. Che, no falta un operador, listo, estoy. Entonces es como, resuelve. se resuelve. Entonces eso me pone muy feliz, me pone contento y dije, bueno, listo, ya está, mira, tenés la solución ahí, Sí. no hay problema. Y están Y nos mandamos un programón con y aparte eso. nosotras. No, pero aparte es que es real. Sí, me encantó. Mesaza femenina. Bueno, hoy cortamos de nuevo. Igual María José se dará cuenta, ¿no? Viste que la presencia es Es femenina muy en su femenina. mayoría, entonces por eso trato de cortar con algunas preguntas bien de orangután, como para que equilibre un poco las cuestiones. Mari, estuviste un poco consultando ahí a través de tus redes esta cuestión de la crisis, ¿no? Sí, estuve como... En realidad esto surge de un Sí. libro, como siempre. Siempre. Obvio. Hace un tiempo, en realidad hace años, yo le compré un libro a una persona que amo un montón, que yo sentía que ya estaba en un momento de búsqueda, Sí. ¿no? Como medio como en una crisis quizás, pero como, viste que las crisis tienen esto, como que todas tienen la característica de que nos desequilibran, pero el tema es cómo llegan, ¿no? Cuando llega como muy fuerte es como, bueno... Claro. Que uno no está preparado y a veces hay situaciones que uno va abriendo, ¿no? Porque Sí. se siente incómodo con algo. Entonces yo dije, este libro, yo sin leerlo, lo Sí. elegí y se lo regalé. Sí. Pasó un tiempo, Sí. fui a lo de una amiga y mi amiga me empieza a hablar de este libro y este año me lo compré. Claro. Lo empiezo a leer y empiezo... Necesitamos saber cuál es el libro. Ay, Claro. no sé, quedó ¿Lo por allá. traías? Después lo traigo. A ver, lo ahí vamos a- Juli, en un Juli te lo va a ratito ya alcanzar. lo vamos a ver, No sé sí. dónde quedó. El libro que trajo Mari estaba Está en en el bolsito. el bolsito. Ahí te lo vamos a alcanzar. Mete mano. Buscarlo nomás al libro. No hay mucho más. Necesitamos verlo. Solo andaba con libros en la cartera. Me encanta eso. La ladrona de libros. Amo, Voy en amo. sus bibliotecas. Es que Mari me va a hacer comprar muchos libros. Esto se llama Una guía sobre el arte de perderse. Sí. Sí, es de... ¡Lo necesito! Sí, ¿viste? ¿Viste cómo está todo conectado con todo acá? Ahora te vamos a Todo se va contar. conectando. ¿Pudiste ver ayer a Nadina? No la vi. Bueno. Yo la veo después a Nadina. Vos terminá tu introducción y después yo te cuento lo que dijo Nadina Dale. ayer. Estamos sincronizadas seguramente. Todo. Todo. Bueno, Rebeca Solnit habla de esto. Sí. Pero ella habla de lo que significa perderse, ¿no? Entonces Sí. yo pensaba en esto de cómo una crisis también nos empieza como a acercar a una sensación como de desorientación, Sí. ¿no? No sabemos qué hacer, no sabemos por dónde arrancar, no sabemos por dónde ir, ¿no? Hacia dónde vamos. Claro, y también trae algo muy interesante que me parece que está buenísimo pensarlo y reflexionarlo, que tiene que ver con poder hacer una pausa para poder como darnos el tiempo para no saber qué hacer. Ok. Nosotros estamos como en esto de necesito ya resolver esto que me está pasando, porque Basta. si no, claro, porque si no Sí. es como, porque la sensación que nos habita es una sensación como de mucho vacío, ¿no? Sí. Como de mucha angustia, como de Ansiedad. de ansiedad, de algo que se rompe, una estructura que se rompe. Sí. ¿No? Entonces, bueno, yo me quedé acá, hay un montón de pistas. Es un libro que habla mucho también de la geografía, de los paisajes, de la historia. Sí. Es muy interesante y hay Sí. como muchas cositas ahí que rescatar como para que cada uno también reflexione. Sí. Digo esto y traigo también libros yo porque, bueno, estamos Claro. arranca la feria del libro. Arranca- acá. hoy Ay, arranca la sí. feria del libro en Y ahora lo vamos a Plotier, repasar a eso Sí, también, sí. lo que tenemos para ir a ¿Hace chusmear cuánto ahí. está? Yo desde que Creo me que la volví a edición vivir acá, 12. La edición que número me volví 12. a vivir acá, vivo casi al frente, voy siempre.
Claro. Y es muy hermosa y cada vez es más grande, así que bueno, vaya. eso No, es y lo cierto. que le decía Bruno ayer es que se encuentran cosas nuevas y que no están en las bibliotecas que estamos acostumbrados a visitar. No. Porque son autores que por ahí a veces ni llegan a esas otras grandes, Sí. pero son igual de excelentes o mejores incluso. Y, Sí, y son muy del territorio. y son ¿viste? más nuestros, digamos, de la región. Entonces está bueno ir a hacer el aguante también Sí. a ese arte, a esa Sí, literatura. Sí, el fin de hablábamos con algunos amigos de ir y ver si encontrábamos leyendas. Ay, de acá, claro, cosas sí. de acá que por Sí. ahí hay un montón. Hay, Hay un sí, montón sí, de sí, sí. stands. Así Sí. que, bueno, paréntesis. Sí, nos revamos. Entonces, bueno, ella habla acerca del arte de perderse. Dice Sí. que es un arte porque justamente habilita un poco esto, salir de un lugar que conocemos y empezar a encontrar un lugar nuevo, habilitar una curiosidad y un tiempo que no estamos acostumbrados, sobre todo porque también vivimos en una sociedad donde siempre las crisis, más que nada contextuales, nos impulsan, ¿no?, a querer salir enseguida de ese estado y que por lo general no son situaciones placenteras que nos llevan a movernos de un lugar por ahí cómodo, seguro. Entonces yo pensaba hacer como este paralelismo, porque también en los procesos se observa un montón esto, ¿no? Como esta desesperación de sentir que no hago pie en ningún lado, ¿no? Y que ya la rutina que estoy desarrollando no la puedo sostener más, Claro. porque hay algo muy profundo adentro que me está movilizando, ¿no? Ujú. Entonces va un poco por ese lado. Sí. Yo de todo esto, cuando Mari lo plantea en las redes, también me entró, le digo, ¿qué es una crisis? ¿Qué es entrar en crisis? ¿Cómo se resuelve quizás la crisis? Y nosotros con Nati lo hablábamos antes de arrancar el programa y decíamos, bueno, ¿qué es una crisis? ¿Cómo entra una? Y yo le decía que para mí la crisis lo que tiene, o por lo menos lo que me pasó es que yo creo saber cuál es la salida, creo entender dónde está, pero bueno, no me banco el proceso para llegar a esa salida. Entonces, como bueno, la crisis es como, bueno, necesito esto, así, che, quiero resolverlo ahora, necesito salir ya de esto, sabiendo dónde está. Pero ella me decía, no, yo muchas no veces al revés. claro. Yo tengo re claro lo que no quiero más, Claro. que en crisis con eso, digamos, pero ¿y qué hago? Largo esto. ¿Qué busco? ¿Por dónde ¿Qué hago? voy? O sea, ¿cómo reemplazo, ponerle una crisis laboral? Quiero largar este laburo. Ajá. ¿Y con qué comes el mes que viene? ¿Qué hace? O sea, a veces tenés muy claro esta crisis que arranca porque hay algo que ya identificás que tiene que cambiar, Sí. pero muchas veces no tenés esta respuesta que dice él. Y no se trata de bancarse o no el proceso, sino en tengo que encontrar otra cosa. Bueno, lo del laburo capaz es muy específico porque es tan simple Claro. como buscar otro laburo. Es muy habitual igual la crisis Sí, laboral. ¿no? Es Claro, que- esto que se supone que era lo que yo estudié Ahí para va, hacer, lo dijiste. no lo quiero más. Y entonces, ¿quién soy? ¿Qué hago? Claro, perdés ¿Quién identidad soy? ahí también, ¿no? ¿Quién soy? Claro. Exacto. Bueno, porque tiene que ver con esto, con llegar a un momento de la vida donde yo pensaba que esto... Iba a estar resuelto. Tengo todo lo que quiero. Sí. Tengo la casa que quiero, el auto que quiero, la familia que quiero, el trabajo. El ingreso. Pero parece que no era por acá, Mm. ¿no? Y entonces estoy viviendo mi vida, pero internamente hay algo que... No es coherente y que se conmigo. está apagando, ¿no? Como que la sensación es como que hay algo que pierde el color, hay algo que se empieza como a romper, hay algo como que no puedo sostener, ¿no? Ujú. Y es muy grande a veces y desencadena otras crisis, ¿no? Porque por lo general siempre arranca con algo, salvo que sea una crisis existencial, Sí. y ahí, bueno, mamá, qué situación de empezar como a ver por dónde vamos. A revisar ¿no? todo. Claro, porque- Claro, es una revisión completa, ¿no? Claro, y Más compleja. tiene que ver con esto, con el camino que cada uno haya transitado, ¿no? De manera previa. Esto que vos decís, Bruno, bueno, yo ya sé más o menos hacia dónde quiero ir, pero me cuesta el proceso, porque implica qué cosa. Tiempo, paciencia, esperar, Ay, no. Sí. de a poco, ¿no? Sí, Como, sí, bueno, sí. pero yo ya sé lo que quiero. Bueno, pero fíjate que primero vamos por acá, después por allá, ¿no? Como que ahí uno va necesitando un poco la guía, ¿no? Lo quiero ya. Claro. Pero bueno, yo pensaba en esto de las crisis también que van sucediendo. Bueno, tenemos una crisis existencial que por ahí es algo como más grande y que Sí. tiene que ver con el sentido de la vida, básicamente.
Y después tenés crisis vitales, tenés crisis con vínculos, tenés crisis identitarias, ¿no? Como que hay ahí como un gran abanico de crisis que empiezan a suceder, pero que todas comparten lo mismo. Como esta sensación de sentirme desorientado con algo en lo que antes me sentía cómodo. Ahí está. ¿No? Sentirse desorientado con lo que con lo que me sentía Antes cómodo. era familiar Claro. o cómodo. Antes, claro, me generaba algún tipo de satisfacción hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces empieza a pasar, y yo siempre traigo el contexto porque hay muchas de las cosas que nosotros empezamos a hacer que tienen que ver con cosas que aprendemos o que vemos, que es empezar a tapar, que es empezar a distraernos con algún tipo de consumo, con algún tipo de, de productividad o de hiperconexión, ¿no? Porque el estar conmigo es intolerable, porque imagínate que me tengo que empezar a hacer una pregunta, que tengo que empezar a salir de un Evadir. lugar. Es evadir esa situación. Claro, el tema es que cuando volvemos de esa distracción, el problema sigue estando ahí, Sí. el vacío sigue estando ahí, que a mí me encanta como el concepto de vacío, porque tiene esta característica de que en realidad es la presencia de algo que no está, ¿no? No es como... no, siento un vacío, bueno, pero ¿qué significa? ¿No? Como que hay una huella, hay algo ahí que necesito completar con algo y no sé con qué. Entonces vamos probando cosas, ¿sí? La idea siempre es como empezar a registrar hacia dónde, ¿no? Hacia dónde nos empezamos a mover, empezar a ir en el camino, ir encontrando un poco de seguridad interna, ¿no? Porque realmente, de la crisis nosotros podemos salir como transformados, como en esto de que la gente me decía mucho esto de las crisis son oportunidades, las crisis nos permiten salir de una situación más maduros y evolucionados, pero a veces no. Claro. A veces, si no encontramos los recursos, podemos permanecer en un estado como crónico de crisis. Claro. Y no encontrar, ¿no? Nunca la estabilidad. Claro. A mí me ha pasado en todo mi proceso terapéutico, y yo le decía a mi terapeuta, loco, siempre a mí tiene que pasar mal cada vez que, bueno, pero de acá lo que se viene es como, viste, está bueno. Sí, pero cada vez que tengo que dar un salto de calidad, digamos, siempre la tengo que pasar mal antes de llegar a ese lugar. Y es como, bueno, fui con el tiempo aprendiendo que es también como uno lo va tomando eso. Y bueno, pero es como que la pelea interna mía era decir, cada vez que quiera, digamos, mejorar, superarme, llegar al lugar donde quiero, primero lo tengo que pasar para el tuje y después llega ese como primero. Y me hace acordar esta anécdota que la dice Charly García, ¿viste? Que le preguntan, ¿dónde está el éxito? ¿No? Sí. Y le dice, allá, un poquito más allá, pasando eso, están allá. Sí. Dice que el tipo va, cuando vuelve, dice, me agarraron un par y me cagaron a trompada. Sí. No, me dice, ¿dónde está el éxito? Allá. Vuelve de nuevo, lo agarran, lo cagan a trompada y vuelve. Entonces le dice, loco, cada vez que... Bueno, dice, después de las trompadas está Claro. el éxito. Entonces, a mí esa sensación de crisis, digo, bueno, entra la crisis para una oportunidad, pero salís todo magullado, moretoneado, todo hasta que llegás al lugar. Claro. Digo, es como que para mí, digo, Es no que es necesario. justamente creo que significa, hay una cuestión ahí de situación incómoda. Claro. De que necesariamente la tenés que enfrentar. Si hay algo de todas las frases que dicen los terapeutas, Sí. no es nada en contra de los terapeutas, Ay. es habitar el malestar, habitar esa crisis, habitar ese... Y digo, ay, cada vez que me dicen eso es como... Me reviento. Ay, Dios, No genera- quiero. sí, Y no bueno, quiero. porque vuelvo a esto, ¿no? No tenemos una capacidad como innata de tolerar el malestar, ¿no? Nosotros tenemos una capacidad muy grande para poder adaptarnos a las situaciones que nos pasan, pero no a Correcto. tolerar un malestar. Y el malestar es muchas veces de la propia sociedad que nosotros construimos, ¿no? Nosotros mismos a veces construimos nuestro propio malestar. Y nos vamos mucho al racionalizar absolutamente todo o a entender por qué me pasa lo que me pasa, y ahí nos empezamos a bloquear, ¿no? Porque queremos encontrar una salida racional a esto que nos está pasando. Y a veces es simplemente aceptar, como vos decís, y empezar como a hacer lo que tengo que hacer. Pero habitar ese momento de no saber y de sentirme incómoda y entender que estoy en un proceso, a veces la crisis me la marca el cuerpo y ahí es muy concreto y Claro. es un aprendizaje tremendo, ¿no? O transitar por una enfermedad o por un cambio biológico, que es eso, tiene que ver con nuestro reloj biológico y hay que aceptarlo Sí. y hacemos cosas para detenerlo, ¿no? Porque no quiero envejecer, no quiero ¿no? Perder la tonicidad de tal cosa, no quiero... Empezamos como a resistirnos a un montón de cambios y ahí
arranca una crisis, que la crisis tiene que ver con esto de resistirnos también Sí. a algo que ya está sucediendo, ¿no? Entonces nos empieza a desestructurar. Ujú. Muchas veces cuando nuestros valores, que es lo que nosotros pensamos siempre también en el espacio terapéutico, cuando nuestros valores están enfocados en relación a algo que sabemos que no es permanente, o sea, si mi vida cobra sentido en función de, no sé, por ejemplo, mi físico. Estoy al horno, porque es algo que se va a ir modificando constantemente. O la maternidad. O la Y los maternidad. hijos en algún momento se tienen que ir de tu casa. Exacto, y ahí hablamos de crisis familiares también, porque a veces nos convertimos en las personas que obstaculizamos los procesos de crecimiento y de cambio, porque nosotros estamos haciendo de esto una crisis, ¿no? Claro. Yo siempre lo digo, pasa mucho en los procesos de la adolescencia, que acá ya lo he repetido un montón de Sí, veces, bueno, pero se genera una crisis Sí. que está buenísimo que suceda, porque cambia lo conocido, cambian las reglas, cambian los acuerdos, cambia todo, Ujú. ¿no? Si yo me resisto a eso y me quiero quedar acá, en este lugar tan rígido, en este lugar poco permeable, la crisis va a ser más grande, porque el adolescente quiere ser adolescente, Claro. ¿no? Entonces, esto... ¿cómo me adapto a esa nueva necesidad o lo que sea? ¿Cómo le doy lugar a lo nuevo, no? Porque no es solamente lo que el otro me está mostrando, que yo tengo que modificar, es lo que yo estoy observando que también tengo que cambiar y me está costando. Ujú. Entonces no quiero, me cuesta, no los quiero soltar, ¿no? Y Claro. empieza esto como, bueno, ¿no? Y ahí empezar a hacer un proceso también como más interno de por qué yo estoy reteniendo esto. Ujú. ¿No? Porque ahí es donde empieza también un poco a la crisis a hacerse mucho más grande y los vínculos se empiezan a comprometer mucho más, ¿no? Entonces también esa es una mirada, ¿no? Esto del proceso, esta mirada del proceso que siempre hablamos, a veces es como muy difícil también atrevernos, ¿no? A transitar un proceso. Yo por ahí lo pienso en situaciones cotidianas donde alguien está en crisis, ¿no? Ujú. Por ejemplo, alguien se separa. Sí. Y empezamos todas. Tenés que hacer esto, ahora tenés que empezar a salir, ahora tenés que empezar a... Sí, ahora- sí, Sí. Y capaz que la persona está en un momento totalmente desorientada y necesita duelar un montón Tal de cual. cosas, del hogar, de la rutina, de la compañía, del dormir, ¿no? Sí. Un montón de cosas que nos cuesta respetar. A nosotros también como entorno, porque queremos ver al otro bien Sí. y porque no nos gusta tampoco ver el malestar en el otro. En el otro. Ujú. Quiero que estés También bien. nos incomoda eso. digamos. Exacto, entonces Sí. ahí el rol del terapeuta es siempre a veces sostener ese malestar, no es para nada fácil, No, claro. porque es un poco también decir la verdad, ¿no? En Claro. esto de, mirá, yo honestamente no creo que esto se vaya a ir tan rápido, no sé cuánto va a durar, Ujú. pero vamos a empezar a descubrir un montón de cosas que a vos te van a sostener de acá en adelante de una manera diferente. Claro. ¿No? Pero bueno, hacer todo ese camino es como justamente detenerse. Detenerse y mirar el cuerpo, ¿no? Ujú. Porque las crisis impactan en el cuerpo. Nosotros lo queremos hacer como algo mental y van directo al cuerpo. O sea, Sí. un proceso de crisis se atraviesa con presencia, ¿sí? No con tanto Cabeza, diálogo interno. con tanto cabeza. Claro, claro. Bueno, Qué difícil. Es muy difícil, de hecho yo les iba a decir, ahí como hay algo que en psicología llamamos PAP, que son los primeros auxilios psicológicos, Sí. que de hecho yo creo que la mayoría de las personas que trabajan, yo una vez fui a una formación cuando estaba formándome como Sí. psicóloga, donde vinieron a darnos como una formación en principios, primeros auxilios psicológicos. Sí. Y había, me acuerdo, era todo un equipo, había una psicóloga, un bombero, como todas personas que trabajan en crisis. En crisis. Sí. Y nos reformados en esto de saber qué hacer cuando alguien está en crisis. Claro, Claro. porque una cosa importante para destacar es, hablamos de crisis y nosotros lo estamos tomando por el lado de crisis con algo que vos sabés que se termina, algo personal, pero hay crisis que son Claro. totalmente del exterior, no sé, un Claro. accidente, fallece Exacto. alguien. sí. Sí, o un accidente en vivo ahí. Ahí Claro, algo que está, sucede. claro, una crisis más de otro tipo, Yo- también hay que saber Claro, manejarla. En eso me di cuenta que eso no sé qué explicación tendrá, pero cuando sucede personalmente, el famoso entrar en crisis, uno en la parte racional no está muy activa, pero sí me ha pasado que estar en momentos de que sucede algo,
Y siempre, ahora que me cae la ficha, han tenido que ver con incendios. Pero el día que le ganamos a Inglaterra, salimos a celebrar y en el medio de los festejos, en la calle, se prendió fuego un auto. Y todos empezaron a correr, qué sé yo, a gritar, ¡pasa fuego! Y yo, porque yo ya había visto esto y porque había tenido un montón de cursos de seguridad e higiene, me acerqué al auto y le dije, o sea, nadie se animó a acercarse al auto y le dije al chico, abrí el capó, no se acercaba, gritaba todo, entonces yo me acerqué, metí la mano, abrí el capó, puse y era como, bueno, ahora hay que tirarla ahí adentro. Pero justamente no entré en la crisis. Y me sucedió lo mismo en la estación de servicio donde laburaba, se empezó a prender fuego uno de los... Y todos empezaron a correr por todos lados y... Bueno, fuego, le tiré ahí y... Claro. Se terminó. Y digo, ¿por qué en esas situaciones de manera externa entiendo que estoy como súper tranquilo y para mí no, pero cuando es conmigo, cuando es algo personal? Claro, capaz que si era tu auto, no sé, capaz que no reaccionabas ahí tan está, rápido. claro. Por ejemplo, si fuese mi auto, ¿qué pasa? ¿Reaccionaría de la misma manera con esa tranquilidad o como es mío la crisis es distinta? Claro, y bueno, y ahí sí entra el componente cognitivo, ¿no? Porque si es algo que tiene que ver conmigo y no sé, es como ya empieza a ingresar como una cuestión más de lo propio, de lo identitario, y ahí puede aparecer algo del pensamiento catastrófico. Claro. ¿No? De no, me voy a quedar sin auto. Y ahí empieza a escalar la crisis, ¿no? Entonces necesito que alguien intervenga afuera. Ahí va. Por eso digo, yo tener las herramientas, que es lo mismo con lo que nos pasa a los y las terapeutas, que nosotros sepamos acompañar procesos o que sepamos acompañar procesos de crisis no quiere decir que nosotros no necesitamos ayuda. Crisis, claro, todo claro. lo contrario. A veces entramos en crisis porque hay un paciente en crisis y no sabemos cómo acompañarlo. Claro. Entonces a veces nos pasa un poco eso. Y tiene que ver con el no saber qué va a pasar. La ¿no? incertidumbre. Tiene que ver con la necesidad de control. Tiene que ver con la necesidad de... Es algo que, en mi caso, por ejemplo, yo lo tuve y lo sigo trabajando un montón, ¿no? Y vos, ¿por qué? A veces mi supervisora, ¿y vos por qué pensás que puede pasar eso? Si no está pasando, yo, es verdad, ¿no? Y a veces es observar eso hacia donde me estoy yendo, ¿no? Porque nos Y los aleja. pensamientos intrusivos que decíamos la vez pasada, Exacto, que nos alejan de la realidad. Que nos alejan de la realidad Sí. y que agrandan una situación que quizás es más concreta y requiere más cuerpo, ¿no? Claro. Que eso es lo característico de las crisis. Por ejemplo, en los primeros... lo digo mal. ¿Cómo es? Se me traba. Primeros auxilios psicológicos. Ahí está, primero. Como que tengo el pub y digo, ay, ¿cómo era? Lo que nosotros hacemos y lo que siempre nos sugerimos es no abrir una conversación con la persona que está en crisis, Claro. ¿no? Porque la persona ya está en crisis. O sea, no es algo que vos puedas trabajar de manera preventiva. Ya está sucediendo. Sí. Una persona que, por ejemplo, en un accidente automovilístico. Sí. Ir yo a preguntarle, ¿y cómo estás? ¿Y te Claro. acordás qué está pasando? ¿Y qué te gustaría que hagamos? No. Yo tengo que acompañar desde la presencia. Bueno, Sí. vamos a respirar, vamos a hacer esto, vamos a validar sus emociones, vamos a empezar a acotar un poco lo que está sucediendo para que el otro se sienta seguro. Yo recuerdo que en la escuela también me ha pasado un montón de situaciones con chicos con crisis de pánico, Ajá. de también tener que intervenir desde ese lugar, ¿no? Como, bueno, a ver, nos vamos a sentar, vamos a traer agua, vamos a registrar nuestro cuerpo. Es como empezar a bajar al cuerpo, ¿no? Claro, sí, Porque sí, ahí sí. se dispara algo más de lo fisiológico, Ujú. ¿no? Entonces, ese tipo de crisis también existen, ¿no? Que Sí, tiene que claro. ver más con el orden de las urgencias. Pues las otras crisis no, las Claro. otras crisis tienen que ver con algo con lo que yo voy conectando. Esos sí son más y procesos que hay que Exacto, transitar. Sí, exacto. Y son momentos donde conectamos y desconectamos, conectamos y desconectamos, porque tampoco podemos estar todo el tiempo ahí, Claro. ¿no? Porque sí, si sí, tal no cual. nos desorganiza. Sí. Nos desorganiza como muy profundamente y ahí es como vamos enganchando un poco la seguridad y volvemos a ingresar. Y vamos enganchando un poco y volvemos, ¿no? Y es ir un poco haciendo pie. Hay pelea de gatos. Hay lucha de gatos, Hay perdón. una pelea de gatos, chicos. Tan terrible. No, mira cómo lo tiene. ¡Rayo! Espere. Entró en crisis. Entró en crisis. Lo paralizó totalmente. Crisis gatuna, sí. Fíjate cómo se No, defiende. son re salvajes, Ve que la chicos. lame, Elena se defiende lamiendo. Y lo mira como diciendo, ¿qué pasó? Ella como si nada igual. Pero estamos hablando de un tema re serio. No nos pueden interrumpir los No, gatos. Cosas que los pasan en gatos. vivo. Esas cosas que pasan. Es que yo creo que se deben haber escuchado hasta los maullidos en el... Sí, sí, entró. Por el micrófono se escuchó. Se escuchó, ¿no? Sí, sí. Sí. Le robó el asiento. Y igual. es que ese es el problema que tiene, es muy atrevida en ese sentido.
Perdón, no ella interrumpimos. agarró su trono. Chau todo. Sí, Sí, y sí. ahí se está bañando, mira, el otro la mira. Ay, no, chicos. Bueno. Dios mío. En Ya fin, vamos por vamos encima. a la crisis. Esto que decíamos de estar fuera y dentro de la crisis. Ahí está. Sí. Bueno, yo voy a Ay, vamos aprovechar. a fingir demencia un Voy a rato. aprovechar Ya la interrupción Sí, ya vamos a poner la CatCam. para contarte que ayer estuvo Nadina, Ajá. nuestra astróloga, y nos contó que el miércoles de la semana que viene tenemos eclipse. Ajá. Hay eclipse, correcto. Hay eclipse. Sí. Solar Lu- o lunar. No, lunar. lunar, me parece. Ay, ahora me O solar. confundí. Sí, pará. Había un eclipse. Sí. Mi información fue lunar. Solar. Porque vos dijiste que había visto el anillo de fuego. Exacto. Bueno, Solar, 12 de agosto. 12 de agosto. Sí. Hay un eclipse solar. Que ella nos dio toda una explicación astrológica, pero básicamente la cuestión era que este eclipse nos invitaba horas previas, durante y 2 o 3 días después, a hacer como un análisis muy interno de la identidad. Uy. Sí. Una cuestión introspectiva, claro. Uy. Muy, ¿viste? Y las crisis, y la identidad. Y es como, wow, cuántos temas que vienen. Yo le decía a él, a mí como que me vienen como tirando una... Me imagino que además debe impactar de diferente de acuerdo al signo. También, dijo ¿No? como que no. Como que nos invitaba a todos. Puede que algunos se sientan de una manera diferente. Correcto. Emocionalmente en esos días. Sí. Pero que en general, porque estaba en Leo, de ahí venía. Entraba así, sí. Leo, que es muy me miro, Muy yo. muy Ay, yo. me encanta cómo ya saben. Algo todo. así. Sí. Vamos, Yo ni digo Por qué lo signo menos, soy por las dudas. nos queda el mensaje principal, que es hay que aprovechar esta semana próxima Sí. para hacer una introspección, Bien, me encanta. analizarnos, ir para adentro sobre cuestiones de nuestra identidad, de lo que estamos haciendo, de lo que nos gustaría hacer. Sí. Y todo ese tema. Y digo, ¿cuántas veces uno está ahí como en crisis con lo que está haciendo Sí. o siendo o haciendo? Sí. Y se plantean estas situaciones de, sí, bueno, no sé si me gusta tanto esto, pero no sé para dónde, no Claro. sé esto, Ahí va. no Sí, sé sí, para sí, sí. dónde voy. Claro, y como no sé para dónde voy, mejor me sigo quedando acá. Claro. Por la seguridad ante que el misterio, Claro, ¿no? sí. Pero bueno, porque nos pasa eso, ¿no? Necesitamos seguridad todo el tiempo y estamos como también muy empapados en la idea del control absoluto. Sí. Rebeca, por ejemplo, en su libro habla mucho de esto de cómo hemos perdido la capacidad para reorientarnos, ¿no? Es como que nos pasa algo y nos sentimos perdidos y nos cuesta un montón volver Retomar, a sí. restablecer. Antes, se va a un extremo, ¿no? Pero antes los nómades, por ejemplo, dicen, Sí. nunca se sentían perdidos porque conocían perfectamente la naturaleza. Nosotros Claro. no nos conocemos a veces. No. Llegamos a edades muy adultas y no tenemos idea de quiénes somos. Y hay ni una cómo, cosa ni ahí cómo también. funcionamos, perdón, ¿no? Sí. Pero en esto de decir, che, ante determinados alimentos que consuma, seguramente después voy a estar así, si no duermo una cierta cantidad de horas me va a pasar esto, es como, hay como una desconexión con nosotros, que entonces Sí. ahí es donde decís, che, no nos conocemos, entonces obviamente que ante una crisis tampoco vamos a saber cómo reaccionar si no nos conocemos. Yo ya hay algunas cosas que voy comprendiendo Ahí va. y reacciones fisiológicas que digo, che, hay algo que no está bien, Bien. y el cuerpo, esto también lo aprendí en terapia, entonces, che, el cuerpo te va a ir hablando, te va dando anticipo seguro, Sí. o sea, el cuerpo siempre antes te va a ir diciendo, che, ojo que pasa esto. Entonces uno ya, bueno, listo, entonces es como, no estoy en eje. En eje, algo ya revisaré. Y si no, simplemente entender que, che, hay algo que no está bien, listo. Después me encontraré la respuesta, no lo sé. Mirá todo lo que te enseñaron las Están crisis. preguntando en el chat Sí, si llegaron sí, las sí, tortas sí. fritas. Yo veo masticando allá a la gente que está detrás en la operación. Sí. Hay un Pancho, olor a tortas fritas hay tremendo. gente masticando. Panchitos llegaron, ¿eh? Acá todavía no, pero el olor se siente. Se hace sentir, ¿eh? Estamos entrando en crisis por no poder disfrutar de esa... No, ¿qué te iba a decir? ¿Sabés que hay, me doy cuenta también que hay una cuestión también del miedo a lo social Ahí cuando va. uno está en crisis? Porque lo que decís, en realidad no hay una edad para entrar en crisis. Podés No. tener una crisis cuando salís del secundario y decís, ¿qué carajo estudio? Sí. Exacto. ¿No? Exacto. Pero tenés 40 años, estudias, se reponía ejemplo. Vos estudiaste una carrera, Por ejemplo. por ejemplo, ¿no? No quiere decir nada, pero está haciendo significa terapia con vos, nada, Mari, ¿eh? no significa nada. Y decís, yo no quiero hacer esto. Claro. Ah, ¿y ahora? ¿Y Claro. ahora qué hacemos? Y ahora, Claro. y también estás como parada frente a todo un otro que ya sos esto. Eso, claro. Y, Ahí va.
Y también pasa esto de qué va a decir el otro, no sé, una cuestión Sí, social. muchas veces nos paralizamos por la presión social, ¿no? Sí. Y por la mirada del otro. De hecho, Y nos quedamos donde no queremos estar. Y de hecho hay personas que hacen procesos de cambio re profundos y de pronto vos te encontrás y la persona es otra Sí. y vos seguís queriendo traerla a lo de antes. Claro. ¿No? Y eso también le impacta mal al otro. Es como, hice un súper proceso de transformación y vos me seguís hablando de algo que ya no soy, Que ya pasó. no me representa, que ya no tiene nada que ver conmigo, porque eso es también atravesar la crisis, hacer un profundo proceso de transformación Ujú. y tiene que ver con entender que hay una estructura en la que yo estoy posicionado que se rompe. ¿No? Y se rompe entonces mi manera de ver el mundo, mi manera de ver los vínculos, mi manera de ver la vida, de sentir mi cuerpo, se cambia todo, Sí. ¿no? Hay una autopercepción que es totalmente diferente. Entonces, volver a construir otra base es como un gran trabajo también de aceptar que ya no voy a volver a sentir como antes. Claro. Sí. ¿No? Y entonces a veces es como, no, pero yo quería, porque antes me pasaba esto, antes no era tan sensible, Sí. ¿no? Y ahora de pronto todo me afecta. ¿Por qué? ¿No? Y yo digo, bueno, porque ahora estamos un poco más atentos en realidad, Sí. ¿no? Y esta sensación de estar adormecido durante tanto tiempo y un poco como que se acabó, Sí. ¿no? Entonces empezamos a habitar la vida de otra manera, Ujú. ¿sí? Pero bueno, tiene que ver mucho con la metáfora de la mariposa que está recontra explotada, yo ya lo Sí, sé. sí, sí. Pero tiene que ver un poco con no es tan lindo, ¿viste? El proceso de metamorfosis, ¿no? Y tiene que ver con procesos curativos hasta internos, ¿no? De que mi cuerpo entienda que esto es seguro, de empezar a habitar esto de otra manera, de comunicar a veces. Ujú. ¿No? Hay mucha gente que tiene miedo a hablar, ¿no? Que Sí. le cuesta mucho comunicar lo que le pasa, ¿no? No sé qué hacer, no sé qué me pasa, ¿no? Claro. Y además siento que tengo tantos años y no debería estar como Eso, pasándome no esto. debería porque tal cosa. Claro. Qué loco. Porque lo que decías antes, porque yo tengo un buen pasar, tengo una familia hermosa, ¿por qué me siento así? No tengo derecho a sentirme así. Claro, claro. El debería es Terrible. algo que ¿Sabés que creo parte que un gran cuantos- ejemplo que fue una super crisis, pero como era colectiva, no pasaba nada, fue la pandemia? Claro, bueno, Claro. sí, sin Ahí duda. Exacto, muchísimos exacto, sí. hicimos crisis. Sí. Cambiamos la forma en que trabajábamos, Sí, 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 correcto, en correcto. que A la fuerza, ¿no? nos encontramos a la fuerza con gente con la que no queríamos estar, muchos separados, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y tuviste que transitarlo, pero estaba mejor porque nos pasó a todos Claro. Claro, exacto. al No exacto. mismo estoy solo en tiempo. esta. Entonces, claro, Claro. todos Bueno, estaban en crisis. Sí, sí. De Exacto. hecho, cuando uno está en crisis, quiere juntarse con gente que está como en crisis. Porque Claro. es como, Sí, sí. se siente incomprendido. Sí, tal cual. Yo Necesitas voy esa a comunidad juntarme que- con esta persona porque esta persona está demasiado. Es como la película Intensamente, que tristeza está todo el tiempo muy bajón Sí. y como que. Y alegría está todo el tiempo muy, arriba. Y es como. Juli hoy. Entender, Alegría. ¿no? Entenderlo. Julieta Alegría hoy. Juli era alegría hoy. Entender el equilibrio en todo eso y que, Sí. bueno, y ahí viene el aprendizaje de las emociones. Las emociones nos vienen a demostrar y a anticipar que hay cosas que requieren tiempo. Por ejemplo, la tristeza, cuando nosotros nos sentimos tristes, baja el ritmo de todo, ¿no? No tenemos una energía tan disponible como para hacer. Sino es como una sensación esto de introspección, de ir más lento, de ir más despacio, de ir con más cuidado, porque estoy más sensible, porque estoy como observando otras cosas, ¿no? Si yo no sintiera tristeza y estuviera en un estado de crisis, estaría como... Claro. Sí. Entonces son muy sabias en ese sentido. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho escucharlas, ¿no? Y ahí es donde yo también pienso que es muy importante, y a mí en eso para mí fue un antes y un después en un montón de cosas, es empezar a entrenar esto de la atención plena, ¿no? De trabajar con mindfulness, de trabajar con un montón de herramientas que nos enseñan un poco más a tener esta conexión más con nuestro cuerpo y a Y conocernos. con el aquí y ahora. Y ahora, exacto. Con el aquí y el Eso ahora. de no irse con pensamientos al futuro, trágicos, dramáticos, Apocalípticos. apocalípticos. Sí. De lo peor está por venir. Exacto, o sea, que Los es el- peores escenarios. Ahora, la mente siempre tiene ese caminito fácil, ¿no? Que es el, ¿no? El más rápido. Por lo general, nunca vamos hacia una paradera, siempre vamos hacia un No, no, precipicio. no. Y siempre todo ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro va hacia esos lugares? No lo sabemos, sí. ¿no? No, y eso, si estamos muy prendidos, que ahí es donde la vez pasada hablamos un poco de esto de la difusión cognitiva, si estamos muy enganchados o muy identificados con nuestro mundo mental, evidentemente vamos a ir a la par de eso. Estoy atravesando una crisis, esto es malo.
Claro. Esto es malo, esto me va a hundir, esto me va a generar esto me va a generar lo otro. Sí, esto, sí. ¿no? Sí. Y ahí observar Sí, porque también. también te aferrás un poco a lo conocido, a lo que ya Claro, sé cómo funciona. Es que digamos. es eso el Sí. gran... Y en realidad en la vida vamos perdiendo más que ganando cosas. Vamos perdiendo un montón de cosas desde que nacemos, ¿no? Ujú. Vamos ganando otras, sí, sin duda. Depende del trabajo que cada uno haga, el trabajo interno, ¿no? Ujú. El trabajo de esto de analizar, de poder pensar en mi entorno, en mi contexto, tomar decisiones en función de lo que a mí me hace bien, Ujú. ¿no? Porque a veces las decisiones las tomamos en función de lo que le hace bien a otros, ¿no? Claro. Y nos quedamos ahí un montón de tiempo. Y que después el otro desaparece y yo estoy como, ¿qué hago, no? Claro. ¿Por qué me siento de esta manera? Sí, en eso a mí lo que me queda es que muchas veces, por eso decir, ¿cuánto te dejaron las crisis? Y sí, porque muchas veces me di cuenta que entré al pedo en crisis. O sea, entré a ese lugar al pedo porque después pasó y no pasó nada. O sea, No. nadie se murió, nada pasó, nada rompió, nada explotó. Sí. Ay. Entonces aprendí también a controlar ciertas reacciones. Sí, che, no entres ahí porque va a ser pedo. Al fin y al cabo, después todo lo pasó. Me pasó con esta experiencia que lo conté fuera de micrófono. No lo voy a contar mucho más, pero que en un momento dije, al final tanto lío para que después por un mensajito digan, che, bueno, no ha funcionado, chao, nos vamos. Y levantó Sí. el campamento y decís... Y un Bueno, montón de veces es como... Es que nosotros nos anticipamos. Ese es el Claro. problema, ¿no? la anticipación. Tengo que renunciar a mi trabajo, ¿qué me van a decir, no? Y Claro. ensayamos, y ensayamos, y Y ensayamos, y ensayamos, y no dormimos, y Sí, sí. ensayamos. Y después voy y es como, bueno, no pasa nada. Que te vaya muy bien, Eh. éxitos en la próxima. Y vos Sí, decís, sí. ¿cómo Pero- puede ser? Claro, ¿no? todo lo previo fue como ¿Y dónde está todo demasiado mi intenso. drama? Claro. Y ahora Quiero ¿dónde mi descargo drama, mi quiero drama? mi drama, claro. Exacto. Sí, Es sí. que ahí es cuando nos desconectamos de la realidad. Claro. Nosotros vamos todo el tiempo decodificando y por lo general de manera muy catastrófica, porque es como, por eso digo, hay una memoria emocional que no viene solamente de ahora, viene de un contexto y de una sociedad en la que nosotros vivimos. Ok. Yo pensaba en la semana pasada que pude escuchar el programa que vino Diego. Sí. Diego fue mi profe de, no sé, de varias materias en la Sí. PED 9. Yo fui a la escuela técnica. Sí. Sí, La yo única también materia igual. que me gustaba era historia y literatura. Sí. Obvio, claro. Y me quedaba mucho esto, ¿no? Como de la lectura del contexto de la memoria. Nosotros vivimos y crecemos en contextos donde esto, el estar perdido, el desaparecer, tienen como connotaciones muy fuertes. Sí. Entonces no es algo lindo, ¿no? No. Vos decís, ay, bueno, pero dale, emprendé la búsqueda. No. Si me Sí. pierdo y si nadie me encuentra en el camino, y tiene que ver Claro. mucho con nuestra sociedad y con nuestra historia también. La palabra crisis misma es como crisis hay. Claro, 2001 sí. y enseguida Sí, nos sí, vamos sí. a esos lugares. Tremendo. Bueno, y esto que sucede, yo siempre lo escuché, ahora que cada vez estoy más cerca, y siempre lo escuché, la famosa crisis de los 40, ¿no? Cuando dice, la crisis de los... Se ponía a llorar. O como que cada número redondo de la edad es una crisis, ¿no? La crisis de Claro. y es como... Y lo parió. Es simplemente es un número y... Depende cómo te agarre, tiene que ver con Exacto, eso, ¿no? sí. Si yo no hice ningún tipo de indagación interna, pero si soy una persona flexible y va a venir como tenga que venir y yo la voy a recibir. Ahora, si voy a estar luchando con un montón de cosas que no tengo que luchar y que tengo que aceptar, bueno, me voy a empezar a bloquear. Exacto. ¿No? Que ahí empiezan los bloqueos emocionales y son las cosas que traban los movimientos, las cosas que traban como el poder dar un salto hacia otro lugar. Esos movimientos que nosotros necesitamos y que a veces, yo siempre digo, requieren como dos cosas que no estamos acostumbrados a explorar y que las sabemos más en la infancia y somos más adultos y se nos apaga, y que tiene que ver con la creatividad y la curiosidad. Ujú. Esas dos habilidades, yo cuando las trabajamos en consultorio empiezan como ¿cómo que tengo que ser creativo? Pero claro, le digo, No porque es que estoy en Nunca crisis. lo fui. Claro. ¿Para qué voy a hacer ahora creativo? Exacto, y ya, de hecho, incluso nunca se los digo, pero llevamos actividades que tienen que ver en torno al pensar las cosas de una manera diferente, ¿no? Empezar a tener otra visión acerca de las cosas, empezar a animarme a ponerle cuerpo a algo que pensé en algún momento de mi vida y que lo abandoné, ¿no? Y eso es empezar a ser un poco creativos. Tiene que ver con la identidad, tiene que ver con lo que yo quiero sentir y lo que quiero mostrar muchas veces, que a veces no tiene coherencia, ¿no? Si yo estoy mostrando algo y a nivel interno estoy sintiendo algo totalmente alejado, ¿no?
hay algo en el libro que dice, que a mí me encanta, que es, por ejemplo, los científicos nos muestran algo que es desconocido, lo hacen conocido. Ujú. Y los artistas nos meten en lo profundo. Claro. No sé si van a hacer de algo desconocido algo conocido, pero nos enseñan a meternos en lo profundo y a aprender, ¿no? A conocer qué hay en esas profundidades. Creo que debería haber un equilibrio entre estas dos cosas, ¿no? Pero la creatividad siempre, de hecho, en los procesos terapéuticos, lo que más nos salva y nos empieza a acomodar es ser creativos, ¿no? Y a veces la creatividad tiene que ver con empezar a visitar a alguien que dejé de visitar, empezar a tener un ritual con alguien que dejé de vincularme, empezar a ser creativa en mi casa, empezar a ordenar mi casa. Agarrar un cuadernito y escribir alguna cosa todos los días. Escribir todos los días alguna idea, algo que estoy pensando, darle vida a un proyecto que nunca me animé. ¿No? Y de pronto estoy trabajando hace un montón de tiempo en esto y tengo ganas, no sé, de abrirme algo, de hacer un curso de algo y dedicarme más a esto. Claro. Y no me animo a veces por el que dirán, porque es Porque es re distinto a lo que hago ahora, claro. Entonces, empezar a ser creativos y a darle lugar a esas cosas, yo creo que también nos ayuda a no llegar a la vida recontra adulta y ya más a la vejez, a sentir que no vivimos la vida. Claro, eso sobre todo. Me parece que... Yo creo que no debe haber... Hoy soy agua, chicos. Como una sensación más, no sé si... una cuestión como negativa, interna, molesta, que llegar a una determinada edad y decir, che, no, se me pasó todo tan rápido. Yo con el tiempo y empiezo también a entender esto cuando dicen la vida se pasa rápido, la vida es un instante. Sí. Y en un punto de sí es real, porque si demorás las cosas que vos querés hacer, tenés ganas de hacer o emprender, lo que fuera, es como que en un tiempo vas a hacer así y te vas a dar cuenta. Yo veo el paso del tiempo en los hijos de mis amigos. Mi comprobación del paso del tiempo lo compruebo con los hijos de mis amigos. Veo niños, eran bebés cuando me vine a vivir acá y hoy yo los veo que están ya terminando la primaria, camino a llegar al secundario. Otros que antes de venirme su señora estaba con un panzón y hoy los ves y ya están entrando a la primaria. Sí, wow, pasó el tiempo, o sea, no es que no pasó tanto, pero está pasando, o sea, esa es la demostración cabal. A mí no me pasó, pero estos pibes crecieron un montón. Claro, exactamente. Entonces ahí... No lo aceptaba. Yo cuando me cayó esa ficha dije, che, es real que se pasa rápido. Sí. Y si pasa rápido y todo el tiempo estás en cuestiones de estas de crisis, así, bueno, tenés que tomar las riendas, agarrarlo de algún momento. Tenés que encarar eso. Exacto. Y mientras antes lo hagas mejor. Porque, bueno, en ese tomarlo se va a achicar el tiempo en el que lo podés resolver, ¿no? Sin duda, y yo creo que ahí tiene que ver con atravesar esto de aceptar que no va a ser perfecto y que lo voy a poder ir puliendo en el camino. Exacto. ¿No? Porque eso se trata. Si no, si me saliera perfecto a la primera, nos aburriríamos, de hecho. Totalmente. ¿No? Y hoy, en este estado en el que nosotros estamos, donde hay de pronto un boom de un montón de cosas, hacer un proceso creativo, de darle tiempo a algo, nos cuesta un montón, ¿no? Pero ya empezar a animarnos, aunque sea eso, ¿no? Habilitar algo, no sé, alguna actividad que me haga a mí sentirme de otra manera. Sí. No sé, construir un vínculo, no importa la edad que yo tenga, ¿no? Hacer un viaje que tengo ganas de hacer hace un montón de tiempo y que no hay ninguna limitación que tenga. Empezar a movernos, empezar como a habilitar esos movimientos por nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces también nos pasa esto de estar pendiente a ver qué pasa si mi hijo crece, si mi hijo tiene una estabilidad que quizás, ¿no? Aprender como a vivir desde otro lugar, ¿no? Yo en eso siento y observo que es como muy importante también aprender, no importa la edad que tengamos, y quizás llega un momento en la vida que uno se siente que se estancan un montón de cosas. Sí. Y bueno, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? Tengo ganas de movilizarme desde algún otro lugar, tengo ganas de emprender algo. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo conocí a un amigo que lo conocí en Córdoba, pero, o sea, que me hice amiga de él en Córdoba, pero lo conocí acá. Sí. Esas cosas me han pasado un montón. Sí. Los ploterienses andamos por todos lados. Sí. Y él también, cuando yo me vuelvo a ser amiga de él, él en todo un proceso de irse de Argentina, se termina yendo, ¿viste? Yo con un dolor era como, ¿cómo te puedes ir? Como claro. Así. Se fue. Sí. Encontró otra forma de vivir la vida, ¿no? Empezó a trabajar en otro lugar, pero se estaba haciendo su casa acá, como después de un montón de años, casi 6, 7 años, me escribe, Mari, estoy en Plotier. Yo también le digo, nos vimos, era otra persona. Claro. Era otra persona. Y yo decía como,
qué increíble, ¿no? Sí. Como animarte también a romper un montón de estructuras y darle lugar a algo que quizás de la otra manera en la que venías no hubiera No, sucedido. No, claro. Sí. Pero Sí. la veníamos sosteniendo por mandatos, por debería, porque es Sí. así, porque me Sí, recibo y después estudio y después esto. Sí, ¿No? Entonces, bueno, no le tengan miedo a las crisis. Si se complica mucho, Atravesemos la crisis. pidan ayuda. Sí. ¿Sí? Eso sobre todo. Tengan Eso, paciencia. súper. No hay atajos, no hay resultados fáciles. Y de hecho, quien nos vende eso, cuidado, porque Sí. también es eso, ¿no? Aprender a cuidarnos también en la crisis, porque ya estamos en un estado de Y desorganización. de vulnerabilidad. Estaba por decir eso. Hay lamentablemente muchos oportunistas de las crisis que están al salto de apoderarse de vos en todos los sentidos, Sí. aprovechando esa crisis. Y hay muchos que están al salto y muchos que se Muchos en aprovechan las de eso. redes sociales. Sacan rédito económico, sacan rédito energético. Para que Esos son los devoradores de son- energía. Exactamente, y están al salto. Así que Sí. eso también, a cuidarse en los momentos de crisis, porque justo están los que se aprovechan, están en esos momentos, y me pareció genial. Y me parece genial Se que lo hayas terminó traído. la crisis. Yo solamente voy a decir algo, por más que suene muy yo todo el tiempo la cuestión, Sí. pero porque quiero contar mi experiencia y porque cada vez que encuentro algún conocido, algún amigo, se lo Sí. transmito. Siempre, cuando yo no dejo de recordar ese momento, siempre mi psico me lleva a ese momento y es como, bueno, tenés razón, es como volver de nuevo a su lugar. A mí me ayudó la terapia a salir de la crisis que tenía en ese momento. Yo había egresado de una carrera y decía, ¿cómo no voy a estar ejerciendo? Estaba en una estación de servicio cargando nafta. O sea, Claro. y mi cuerpo, mi mente no aceptaba estar en una estación de servicio cuando yo tenía un título abajo del brazo recién sacado y que me había costado mucho. Y fue laburar, entrar en momentos muy chotos. Y hoy miro para atrás que pasó un tiempo, pero tampoco pasó tanto tiempo. Y hoy estoy haciendo lo que me gusta, estamos con un equipo de laburo, conociendo gente nueva que trae sus conocimientos. Es decir, no hay que tener miedo, es un proceso que es complejo, es arduo, depende también cómo lo tomes. Yo por momentos lo padecía, y acá es cuando yo traigo el ejemplo de decir, no hace falta que la pases tan para el culo, porque Claro. después está bueno lo que viene. Te va a costar, sí, seguro, pero capaz que no es tanto. No. Y eso depende mucho Empezás a incorporar a otros también, que te dan una mano, que te empujan, que te... Y eso es, buscar ayuda. No hay otra. No, solo nadie. La frase nadie se salva solo es tan real. Sí. Nadie se salva solo. Busquen ayuda, busquen siempre. Y la salud mental, la psico son fundamentales. Sí. Para mí. Total, Para mí. total. Yo Cuando no- tuviste una transformación psicológica y historizar es tan importante. Una Porque a transformación. veces, habitamos tanto el presente que es como nos vamos y es como nos olvidamos. Claro, ¿Vos totalmente. te acordás dónde estabas? Sí. Mirá dónde estoy ahora. Mi psico me dice, loco, ¿vos te acordás cuando yo me Qué hermoso eso. una terapia que fui casi llorando y me decía, ¿vos te acordás como enojado porque me había puteado un cliente? En la Casi estación de servicio, casi me había claro. cagado a trompada el cliente. Me dice, ¿vos te acordás de eso? Y vos lloraste de la impotencia que tenía, y ahora estamos discutiendo otros problemas que nada que ver con ese. son sí. que para ese momento ni te los imaginaba. Totalmente. Ojalá hubieras tenido esos problemas en aquel momento. Famosos problemas de ricos, diría en ese Tengo que momento. decir- Ahora no sé a quién, Lo no voy sé a- a quién invitar al programa. Lo voy a Claro. interrumpir Sí, por claro. algo que es re importante Por porque favor. se nos acaba el programa. Por favor. Y yo no puedo cerrar Sí. sin agradecerle a Patricia Turquita Abdala. Le Sí. tenemos que agradecer, Patri, Turquita, muchas gracias por las tortas. Mirá lo que son. O sea, No, tremendo. ya la voy a morder, pero ahora no, porque no puedo seguir hablando. Para encargarle a Fernanda tenés que escribir Sí. al 299-65-966. ¿Estoy viendo bien? Sí. Sí, 42, chicos, ya no. Sí. Se me nublan los... Perdón. Y su hijo Sí. las trajo en bicicleta No te la bajo puedo la creer. lluvia. ¿En Así serio? que son más ricas todavía. No, qué gracias. Panchito. Gracias, Panchito. Panchito, gracias. Gracias. La Pato Turquita Abdala, la encuentran en la feria de la Expo, ahí en el predio de la Expo. Excelente. Miércoles, sábados y domingo. Cosas muy ricas, La verdad que De tiene 8 cosas a muy 13, por la mañana la Exacto, encuentran ahí. a la mañana, y aparte las tiene ahí bien Ay, calentitas. para los matecitos, Sí. claro. Así que pasen por ahí miércoles, sábados y domingo la van a encontrar a la Turquita Abdala ahí en Gracias. el predio de la Expo. Mirá lo que son esas Lo tortas fritas. necesitábamos. Sí, obviamente. Lo re necesitábamos. Todos los días a
las 5 de la mañana se levanta, señores, ¿eh? Mirá si esa no es ganas de hacer lo que... Amasar. Sí, y de hacer cosas ricas. Llegamos al final, 12:05 en nuestra República Argentina, mientras la alegría mira a la ventana con dejos de nostalgia. Ya le agarró la depresión, alegría. Del pico hizo pico. Entró hoy diciendo, qué linda primavera Bajó que la vamos realidad. a tener. Estaba para una tapa de disco, ¿eh? Para una tapa de disco. Quiero que dejen llover para sacar la pita a pasear. Ahí Sí, está. pobre Pita, no puede pasear. Pita/O está con ganas de salir, así que por favor, Pachamama, ponete las pilas que necesitamos sacar a pasear el Pichi, nuestra querida Psico Mari, Gracias, como Mari. siempre. Gracias. Qué momento que nos encanta. Ahora le voy a sacar ¿no? una foto a tu libro. Sí. Sí, dale. Qué momento que disfrutamos, ¿eh? Pasó nuestra psicóloga por el consultorio de No la Ven aquí en el canal de Rayo Media. Nosotros llegamos al final, mientras vemos la lluvia caer por la ventana, mientras nuestra operadora empieza a acomodar todo listo. Ya